Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. El tema que nos convoca en esta oportunidad es a raíz de la presentación reciente de un proyecto de ley, iniciativa legislativa del congresista Carlos Brus, referido a establecer la unión civil no matrimonial para personas del mismo sexo. Este tema ha generado reabierto más bien este debate. Y para hablar sobre el asunto hemos invitado a la directora ejecutiva del MOL, Verónica Ferrari, y también al señor Martín Tantalián, presidente de CEPRO-Farena, que viene a ser el Centro de Promoción Familiar y Reconocimiento Natural de la Fertilidad. A ambos le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Antes de entrar al tema de fondo, vamos a ver una breve encuesta para saber qué opinan los ciudadanos y ver cuál es la percepción también sobre este tema. Adelante. Recientemente se ha presentado un proyecto de ley para establecer la unión civil no matrimonial entre personas del mismo sexo. ¿Usted estaría de acuerdo en que se apruebe una norma de este tipo? Creo que sí. Creo que estoy de acuerdo porque creo que todas las personas tienen derecho a ser respetados, tienen su preferencia sexual. Las personas tienen derecho, a pesar del mismo sexo, de juntar sus patrimonios o muchas otras cosas, ¿no? Dentro de un marco establecido. Para una unión civil sí, pero para una constitución como familia, como un hogar para tener hijos, no. No estaría de acuerdo porque principalmente, como se llama acá, casi la mayoría somos católicos y los católicos no estamos de acuerdo de eso. Bueno, en sí pone en debate la figura del matrimonio y es un poco complicado para un aspecto de la sociedad. Por mi parte, me parece bien que haya una especie de unión, pero darle el cargo de unión civil creo que confronta un poco a ciertos sectores de la sociedad. Las personas son libres de tener la opción sexual que crean tener y que evidentemente hay otras formas también de obtener lo que ellos están buscando por medio de ese proyecto civil, ¿no? ¿Por qué? Porque hay el contrato de compraventa que también puede garantizar, ellos pueden ceder su propiedad antes de que sí saben que pueden tener alguna opción o alguna enfermedad que pueda acabar con la vida de ellos, ¿no? Bien, como hemos podido apreciar, las opiniones están encontradas, hay gente que está a favor, gente que está en contra, sin embargo también hay que reconocer que hay un gran desconocimiento del tema y para algunos, digamos, tampoco se le da la importancia que este tiene. Vamos a empezar entonces con nuestra invitada Verónica. Ella es directora ejecutiva del MOL, que es el Movimiento Homosexual de Lima, como ya lo anunciamos en la presentación de este programa. Ustedes han tenido oportunidad de revisar ya esta propuesta legislativa. ¿Cuál es la posición de ustedes y, por supuesto, si consideran que se ajusta a lo que ustedes pretenden, digamos, o consideran dentro de los derechos que tiene este grupo poblacional? Sí, Elsa, gracias por la invitación. El MOL respalda la iniciativa del congresista Carlos Brus. Creemos que es una iniciativa que de alguna forma puede disminuir la enorme discriminación que vivimos personas lesbianas, gays, trans y bisexuales. Es una medida realmente urgente porque necesitamos este tipo de medidas en una situación que es de evidente exclusión para ciertas... Pero esto no ha ido cambiando con el transcurso de los años, como que antiguamente era como que terrible, digamos, sacarlo a la luz. Pero ahora como que es más aceptado socialmente, se respeta, incluso hasta el Papa ha dicho que la actitud de la Iglesia debe ser de respeto y de respetar la condición de cada ser humano. Sí, claro, la sociedad ha avanzado muchísimo, es más respetuosa, es más comprensiva, hay cada vez más personas que dicen abiertamente que son lesbianas o gays. Lo que no ha cambiado en el Perú, por ejemplo, son las leyes. Las leyes no nos incluyen a nosotros, no existen políticas públicas que protejan a las personas LGTB de la violencia, del acoso escolar, por ejemplo, de los crímenes de odio. No tenemos protección a nuestras familias, nuestros hijos tampoco están protegidos, están desamparados por el Estado. Somos el país más homofóbico de América Latina, eso es bastante evidente, viendo que América Latina está avanzando muchísimo. Es bastante grave, ¿no? Sí, claro que sí, es una vergüenza para el Perú, debería ser así.
porque vemos que Argentina, México, Brasil, Uruguay tienen matrimonio igualitario, tienen leyes de identidad de género. Pero el hecho de que no tengamos el matrimonio, digamos, gay, como se dice comúnmente, o en este caso de las personas del mismo sexo, ¿es discriminador realmente? Yo creo que debería indignarnos a todos ver que hay personas que están a tu lado y que no tienen los mismos derechos que tú solamente por su orientación sexual. ¿Se podría tomar como que se pretendía legislar para una minoría? Porque si bien es un grupo importante, pero termina siendo igual una minoría. Es como querer proteger también a las personas con discapacidad, que son una minoría, y hay que protegerlas. Y son personas que están siendo discriminadas también. O hay que proteger a las personas afrodescendientes contra el racismo, y también son una minoría en el Perú. Bien. Quería preguntarle también al señor Tantalián, digamos, ¿se puede tomar esta propuesta de ley que establece la unión civil no matrimonial entre personas del mismo sexo como, digamos, prácticamente un matrimonio? Digamos, es un cambio de denominación, tal vez, porque según lo que se está estableciendo, tienen muchos derechos, digamos, se tiene que registrar, tendrían, digamos, las oportunidades que tiene mucha gente en los matrimonios civiles también, ¿no? Me gustaría primero partir de un principio importante, ¿no? A ver. La riqueza de toda nación, sea esta subdesarrollada, en desarrollo o desarrollada, varía muchas cosas, pero la principal es siempre su gente. Históricamente las sociedades protegen el matrimonio, esta Constitución la reconoce también como institución y la protege, porque es el paso natural donde se tienen los hijos y, digamos, se tiene continuidad, la población, que es la principal fortaleza que tenemos. Y la dignidad de la persona no está en discusión. Y yo creo que el problema viene de que no estamos hablando de derechos sino de privilegios. Y yo quisiera referirme para ello a 3 artículos puntuales, porque hay también bastante contenido ideológico. Y yo quisiera referirme, por ejemplo, en esta propuesta que presenta el congresista Carlos Brus, en el numeral 5 del artículo 4, dice derecho de habitación vitalicio y gratuito sobre la casa en que existió el hogar doméstico, en caso de fallecimiento del otro integrante de la unión civil. Les cuento una anécdota, ¿no? En Inglaterra, donde es un país donde ya está permitido matrimonios homosexuales, así es, se ha casado 2 mujeres ancianas, una viuda y la otra soltera, muy amigas ellas, pero no lesbianas. Y muy preocupadas demandaban por qué nosotros no podemos tener ese mismo derecho, que ya se lo dieron al otro que tiene sexo. Bueno, nosotros no tenemos sexo porque no somos lesbianas, pero resulta que una tiene la pensión del esposo, es decir, tiene un ingreso económico por lo que ya falleció y le dejó, y la otra tiene una casa en herencia. Y la preocupación es, bueno, ¿qué me pasa a mí si es que fallece una a la otra? Si una da a comer, otra pone la casa, es decir, se complementan muy bien, pero no tienen este beneficio, por ejemplo, ¿no? O si miramos el artículo 7, en seguridad social, si uno de los integrantes de la unión civil no matrimonial no tuviera cobertura de seguridad social, podrá ser inscrito como beneficiario por su compañero doméstico. Y realmente no estamos hablando de derechos, estamos hablando de privilegios nuevamente. ¿Por qué, por ejemplo, yo tengo un hijo que está en una universidad, tiene 19 años, y ella no tiene mi cobertura de seguro social, porque es mayor de edad? 2 hermanos, porque uno que es mayor que trabaja no podría darle la cobertura a su hermano que es menor y que no tiene trabajo, y si los papás ya fallecieron, no lo puede hacer. O porque una hermana religiosa que ha optado por la castidad y es tan válida esa opción, no puede darle su protección de seguridad social a esta otra hermana religiosa que es su relación. Es decir, se está privilegiando un tipo de conducta y que está demostrado que finalmente no es una conducta saludable. No lo vamos a calificar porque es que yo hablo en temas de salud pública, no hablo de las personas, por favor, eso sí, inmutable, eso no es punto de discusión, sería realmente un error hablar de ello. Lo que yo voy es al punto que hay estilos de vida que son más saludables que otros. Usted sabe que no se permite donar sangre a las personas que tienen trabajo sexual, hombres o mujeres, personas que tienen unas enfermedades que ya se han identificado y personas que son homosexuales, porque se conoce que este estilo de vida conlleva una serie de riesgos. Hay un estudio analítico interesante, hizo un seguimiento de muchos años, fue publicado en 2009, donde encontraron que los matrimonios de homosexuales tenían más riesgo, casi el doble de fallecer, que los que eran matrimonios heterosexuales. Entonces, yo creo que el punto no es de derechos, es un tema de privilegios. Y decía también, si se hace algo con esta partecita más chiquita, de que acá el promedio también es un tema ideológico. Y esto acá, de alguna manera, se ve cuando uno ve toda la exposición de motivos, hablan de matrimonio. Y cuando uno lee el artículo 8, el numeral 2, por ejemplo, por las cuales no podría haber unión civil no matrimonial. Bueno, hay una serie de impedimentos también. Pero puntual complemento, ¿no? Dice la consanguinidad o afinidad de línea recta. Y esta parte de consanguinidad es una exclusión para el matrimonio. Si me permite, también vamos a darle opción a Verónica que ponga su posición.
En la norma, también otro de los aspectos que usted mencionaba, el tema, por decirte, habitacional. Actualmente existe un régimen de copropiedad, o sea, ¿sería necesario de todas maneras tener una ley para, digamos, salvar ciertos supuestos vacíos legales y de repente la gente no está suficientemente informada de que puede tener una copropiedad o contrato de repente de derechos personales o un patrimonio compartido? Es que no solamente se trata de derechos patrimoniales, se tratan de derechos personales. Yo quiero tener derecho a visitar a mi pareja cuando ésta se enferma. Quiero tener derecho a decidir si se cambia de cama o de hospital, si ella quiere. Quiero tener derecho a decidir sobre una operación, que es lo que hace cualquier pareja con la persona que ama. Quiero derecho a estar presente cuando ella muere y poder decidir en dónde se entierra, poder estar presente en el velorio, en el entierro, etc. Y esos derechos nosotros no tenemos. A nosotros no nos permiten visitar a nuestra pareja porque no somos familiares directos. Y eso evidentemente es una gran discriminación. No nos permiten donar sangre, a pesar de que nosotras como mujeres lesbianas tenemos 0.01% de tener las posibilidades de contraer el VIH. En cambio, mujeres heterosexuales, hombres heterosexuales, hombres gay, todos, realmente todos, podemos adquirir VIH, ¿no? No es una cuestión solamente de una población. Y entonces eso significa que este proyecto de alguna forma va a posibilitar que nosotros tengamos derechos como familiares. Porque somos familia, porque nos amamos, porque construimos un futuro juntos, porque tenemos un hogar. Pero esto no sería un paso, este es un primer paso para luego establecer definitivamente el matrimonio civil y de repente otras opciones de familia, dado que, digamos, la sociedad se construye con un núcleo, con la familia. Tú, yo, todos nosotros nos hemos criado en un hogar, padre, madre, hermanos, o de repente hijos únicos, no sé, pero esto sería de repente un paso a que de repente más adelante digan, ahora queremos el tema de la adopción. Mira, ¿no? En el Perú hay una gran mayoría de familias de un solo jefe, ¿no? Que son madres solteras. Entonces, y esas son familias, tú no le podrías decir que porque no hay un padre, no es una familia. Hay familias de abuelitos, también, ¿no? Hay personas que cuidan a sus perros y son sus mascotas y son familia. O sea, hay muchísimos tipos de familia. Lo que nosotros sí nos gustaría tener es la igualdad completa. O sea, no que se cree una nueva institución jurídica cuando podemos optar por unión de hecho o por matrimonio civil, que es lo que debería tener cualquier ciudadano peruano. Pero como no podemos tener estas posibilidades de escoger entre esas dos alternativas, se tiene que crear una institución diferente que proteja la vida de personas que están desprotegidas. Y para eso se está creando la unión civil. Me parece que ahí está justamente el punto, ¿no? Y eso es lo que se desnaturaliza. Y eso ya hay evidencias, ¿no? No es algo nuevo. En Francia, por ejemplo, una sociedad muy liberal, ellos aceptaron la unión civil y después ya vemos de que aún cuando salen más de 1 millón de personas a las calles a protestar, el gobierno dice, no, ahora también pueden adoptar niños. Y lo que está de por medio es todo esto, ¿no? Yo creo que hay un problema. No es que los adultos tengamos derecho a tener hijos, son los niños los que tienen derecho a tener padres. Y cuando estos no están presentes, el Estado, por el bienestar de los niños, permite que sean adoptados. Entonces yo creo que esto acá viene con un poquito de trampita, es lo que yo mencionaba, ¿no? En toda la cuestión de motivos se habla de matrimonio, aunque la unión civil no matrimonial realmente es una estrategia, pero acá está clarísimo que lo que se busca es, y lo mencionaba justamente Verónica, es que lo que quieren es matrimonio, y este es el punto de quiebre, ¿no? ¿Por qué se va a privilegiar un tipo de conducta? ¿Por qué se va a excluir de seguridad social a los hermanos, a los primos? Y si se permite de a 2, después la pregunta sería, ella bien lo sabe, que hay también bisexuales, ¿por qué no de a 3? Es decir, todo nuestro sistema de seguridad social y protección que tenemos en la salud también se vería en riesgo. Mucha gente podría encontrar una salida parecida, yo tengo cáncer, me caso contigo, gatito, para que me dé estudio social, porque si no, ¿quién me lo paga? Mi quimioterapia, mi tratamiento. Es decir, no es solamente un tema de derechos, es un tema de privilegios. Y yo creo que ahí habría que ver, hay mucha más población heterosexual, por ejemplo, con problemas también en su convivencia y que hay una serie de beneficios y de, digamos, posibilidades que no pueden acceder. Vamos a desarrollar bien estos puntos que, digamos, se prestan a una serie de cuestionamientos y que es bueno también debatirlos. Luego de una breve pausa, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a retornar con más aquí en Voz Ciudadana. No se muevan.
El Congreso de la República te invita a participar de la Semana de la Democracia, del 24 al 27 de septiembre. Representantes de los partidos políticos y de la sociedad civil ofrecerán orientación e información a la ciudadanía sobre las actividades, servicios y funciones del Parlamento Nacional. Además, diversos especialistas ofrecerán conferencias en los distintos ambientes del Palacio Legislativo sobre democracia, el Parlamento, museos, entre otros temas. Visita la página web www.congreso.gov.pe para conocer el programa de actividades Semana de la Democracia del 24 al 27 de septiembre. Organiza la segunda vicepresidencia del Congreso y la Oficina de Participación Ciudadana. ¿Aló? Señor López, llamo para recordarle que tiene hasta hoy en la tarde para presentar sus certificados de antecedentes penales y puede empezar a laborar en nuestra empresa. Sí, claro, hoy mismo. ¡Ey! ¿A dónde vas tan apurado? Tengo que ir hasta el local del Poder Judicial para sacar mi certificado de antecedentes penales. Y solo me dan plazo hasta hoy en la tarde. Oye, hermano, ponte al día. Ahora lo puedes hacer en la agencia seleccionada por el Banco de la Nación. Yo saqué el mío y lo presenté mi chamba en una. ¿Y qué necesito? Presentar tu DNI, pagar la tasa correspondiente y la comisión del banco. Y al toque te dan tu certificado de antecedentes penales. Gracias, hermano. Me voy para allá. Lo hice en una. Yo también. Ahora es mucho más rápido. El Poder Judicial y el Banco de la Nación acercando los servicios de justicia a tu comunidad. Cada grupo político representa y expone una posición. La democracia permite la diferencia de ideas y criterios, pero también es tolerancia, ponerse de acuerdo y decidir juntos cuando el objetivo es uno solo, el Perú. Señora Rosa, señor Juan, qué bien que hayan traído a su bebé a vacunar. Sí, hoy le toca su segunda dosis. Está muy sanito y lacta de maravilla. A ver, Johnny. Eso. Ahora ya está protegido. En 2 meses los espero. Aquí estaremos. Sí, sabemos que las vacunas son su mejor escudo. La vacunación es gratuita. Todo el año, en todos los establecimientos. Ministerio de Salud, Perú. Progreso para todos. Regresamos con Voz Ciudadana. Estamos hablando acerca del proyecto de ley que establece la unión civil no matrimonial entre personas del mismo sexo. En el primer bloque ya hemos desarrollado parte de este tema con nuestros invitados, la representante del MOL, Verónica, y el señor Tantalián. También. De Ceprefarena. Ceprefarena, sí, efectivamente. Usted mencionó algo antes del corte relacionado al tema de por supuesto, los derechos, privilegios de la familia. Sin embargo, es la tendencia internacional en otros países, no solo en la región, sino también en Europa, en fin, en Estados Unidos, es precisamente aprobar este tipo de matrimonios civil entre personas del mismo sexo, ¿no? Para dar supuestamente una protección a esta minoría, ¿no? En verdad yo creo que un país que quiere gestar ¿Por qué entonces se da esa tendencia? ¿O es como si... Bueno, Naciones Unidas viene imponiendo esto hace mucho tiempo, ¿no? Y su modelo de educación sexual promovido a través de lo que es UNESCO, promueven también esto desde los 5 años, como quieren promover también la expiación del aborto. Hay países donde el aborto está permitido, en nuestro no lo está. Hay países donde no se respeta el derecho a la vida. Bueno, nosotros creemos que sí, y creo que tenemos como nación todo el derecho y el deber de generar nuestra propia identidad. Yo creo que no debemos tomar esos modelos que no son los más adecuados y que están teniendo una serie de problemas también en estos países. Se metió todo el tema de anticoncepción, ahora están elevando la edad de jubilación porque hay muchos ancianos y hay poca gente que trabaje. Es decir, hay una serie de consecuencias. Rusia, por ejemplo, estando un poco de marcha atrás, hace unos tiempos atrás salió una noticia, ¿no?, de dos homosexuales norteamericanos que abusaron de un pequeño niño ruso. Estadísticamente hay más problemas de esto. Miren, hasta antes del año 73, el homosexualismo estaba clasificado como una enfermedad en lo que es el clasificador internacional de enfermedades mentales.
Robert Spicer, un médico psiquiatra, hizo una serie de argumentos y se retiró de esta lista de enfermedades. 30 años después, en el año 2003, este mismo investigador Robert Spicer ha publicado un trabajo, fruto de sus años de experiencia, en el que reconoce que hay personas que cambian de conducta con lo que llaman terapia reparativa. Es decir, hay opciones también de gente que quiere dejar y deja de hacerlo. Hace no mucho hemos tenido noticia de un pastor, ¿no?, que está queriendo recuperar su nombre de hombre porque se había cambiado, en fin. Es decir, hay una serie de aspectos atrás de esto también y que son más de tipo ideológico. Yo mencionaba justo el artículo aquí, el que tiene con el tema de consanguinidad. Eso se aplica al matrimonio heterosexual, porque si son de la misma familia, hay más problemas de lo que se llama enfermedades de transmisión genética, por el tema de los genes que vienen con fallas. Entonces no se permite que se casen dos hermanos o personas muy cercanas. Claro, no ¿Por qué ponerlo esto necesariamente... en el tema de unión civil que no son familia? Pero, por ejemplo, no necesariamente los que nacen, digamos, con tendencia de estar personas con el mismo sexo, no necesariamente de repente son todos, de repente es al transcurso de su vida, en fin, no necesariamente es por nacimiento, ¿no? Ni creo que se pueda clasificar como una enfermedad. No tiene mucho sentido porque la homosexualidad hace mucho tiempo que ha dejado de ser una enfermedad, ha habido muchos pronunciamientos de la Organización Mundial de Salud, etcétera. La ONU pide que no se discrimine a las personas lesbianas e intersexuales. ¿Quién se puede oponer a la ONU? ¿Quién puede decir que está mal proteger a las personas? ¿Quién puede decir que está mal que más personas... No, bueno, creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? No se trata de discriminar, porque, ¿no? O sea, yo estoy tratando de argumentarte, porque el señor tiene muchísimo tiempo también para argumentar, y como que yo... No, sí, dime la posición. Esta unión civil, por ejemplo, no involucra adopciones, así que no entiendo por qué lo mete en este debate. No, estamos comentando porque en otros países se ha dado inicialmente esta fórmula legal y luego... se pasa a otro, digamos, ya se consiguió esto, ahora pasamos a otra opción. Claro, porque lo ideal es que todos tengamos los mismos derechos, que todos seamos iguales, o sea, no habría que crear una ley especial para personas indígenas, no habría que crear una ley especial para personas con discapacidad que se pueden casar, o sea, no tiene ningún sentido. Era una pregunta en el sentido de, justamente haciendo la comparación, la legislación comparada con otras naciones que ya tienen muchos años de repente esta unión, como por ejemplo Dinamarca, en fin, otros países, y más que sí aceptan, claro, y que sí después ya se consigue esta fórmula legal, digamos, estos derechos, y luego quieren, como dices, igualdad en todo, entonces la opción de adopción, pero ahí también, digamos, nos ponemos a analizar, no solo son los derechos de las personas que desean adoptar, sino de los niños. Claro, y qué importante que menciones a los niños, porque nosotros sabemos cuál es nuestra orientación sexual desde muy pequeños, o sea, no es que nos dan nuestro DNI, cumplimos 18 años y de pronto somos gays o somos lesbianas o somos trans. O sea, las infancias lésbicas, gays, trans existen como existen las infancias heterosexuales. No somos ángeles, todos tenemos de alguna forma una orientación sexual, todos nacemos con una orientación sexual. Entonces no tiene mucho sentido tratar, lo que perjudica a los niños es invisibilizar que existe esta situación. Decirles que no hay referentes sobre sus vidas, porque esto impacta en su autoestima. El acoso escolar, la violencia escolar a los niños gays, a las niñas lesbianas, es muy fuerte, no se trata en el Perú, por ejemplo, eso ocasiona muchos suicidios y mucho sufrimiento. Entonces este es un tema que realmente debería tratarse, deberíamos tratar de disminuir la violencia, las violaciones. La mayoría de violaciones son hacia mujeres. El 90% de las violaciones son de hombres a mujeres, son de mujeres menores de 18 años, la mayoría de violaciones están dentro de la familia. Y de hombres a hombres también. Son estadísticas, pero el 90% son las mujeres, son 70.000 denuncias. No, de hecho que el tema del bullying es una cosa ya integral, ¿no? Que se da en todos los ámbitos en el que has mencionado y también... Claro, el problema es que del bullying racista, por ejemplo, se habla. Del bullying machista puede hablarse. Del bullying por clases sociales, porque eres pobre o rico o porque eres gordito o flaco, se habla. Y se trabaja y se intenta disminuir. Pero del bullying homofóbico no se habla. Porque de eso no se permite hablar. Todo, ¿no? Educación sexual integrada en los colegios, ¿no? ¿Considera que es una ley innovadora que este tipo de propuesta? Sí, es una ley que va a tratar de salvar de alguna forma problemas de discriminación muy fuertes en el Perú, que va a hacer que salgamos del medioevo, porque en este momento estamos realmente en una situación bastante retardataria,
Pero también son conscientes de que hay bastantes cuestionamientos, digamos. O que digamos que hay generalmente sectores que... están generados por la ignorancia, están O generados un tema por el prejuicio. de repente de valores o de ética o de A moral. ver, yo que soy algunos- trabajo, trabajo, pago mis Según los impuestos. cuestionamientos de algunos O sea, sectores. ¿Qué cuestionamiento habría sobre mi vida o sobre mis decisiones, no? Eso es lo que está mal. O sea, la gente cree que se puede gobernar o se puede legislar a base de prejuicios o a base de la Biblia, y eso no es posible. Se tiene que legislar a base de derechos y con la Constitución. Y la Constitución dice que no se debe discriminar a ningún peruano. Pero, claro, y también las leyes dicen que el matrimonio civil es entre un hombre y una mujer. La Constitución no lo dice. No, Sí lo dice la Constitución. ley. La Constitución sí lo dice. No lo dice. La Constitución habla del matrimonio y habla de hombre y mujer. Dice Pero yo proteger a la quisiera, familia y el matrimonio. Hay quisiera muchas referirme familias y el matrimonio civil es una institución cívica, es un contrato jurídico, no es algo que tenga que estar relacionado ni con la religión, ni con ninguna fe, ni con ninguna moral en específico. Perdón, yo quisiera insistir de que no es un tema de derechos, es un tema de privilegios y que puede tener consecuencias bien delicadas porque están dando una serie de beneficios con el tema de seguridad social o el tema de herencia. Pero los que, derechos repito, de entre seguridad hermanos social no lo tiene, son entre un derechos padre con humanos. hijo mayor de edad no lo Todos tiene. deberíamos tener seguro social. Es decir, porque voy a privilegiar un grupo pequeño y otro problema es que cuando eso se empieza a aprobar va llegando a espacios en que van imponiendo cierto tipo de patrones. Por ejemplo, el tema educativo, ya lo hemos visto en España, en Alemania, en Holanda, esto ya se impone por parte de un modelo que hay que creen que promoverlo. son sociedades más modernas. Adicionalmente también trae el tema de adopción, que ya lo han impuesto también en Francia. No solamente va con ello, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay algunas ciudades donde no se permite celebrar el Día del Padre y la Madre porque consideran que es discriminante para aquellos que tienen un papá y un tío o una mamá y una tía, que es como les suelen llamar en estos casos. Es decir, tiene toda una serie de consecuencias y que no es tan inocua como lo están planteando. Realmente es una forma de atentar contra lo que es el matrimonio. Y es por eso que definitivamente es inaceptable y tendría unas consecuencias. La consecuencia va a ser que el Perú sea un país mejor, y el realmente. problema es un país que más no es feliz. solamente un tema... Somos el país más infeliz de América Latina también. El tema, digamos decir, de prejuicios, es un tema de realidades. Ella mencionaba el SIDA, pero hay más de 22 enfermedades de transmisión sexual y que es demostrado que es un estilo de vida que no es tan saludable. En el caso, por ejemplo, hasta la iglesia, digamos, ya está hasta cierto punto, digamos, no siendo tan radical, no está haciendo un llamado el sumo pontífice el Papa Francisco en el sentido de que hay que tener, digamos, cierta permeabilidad, digamos, entender que es una cierta condición de forma de vida y que tampoco, obviamente, como coincidimos todos, ningún tipo de rechazo. Perdón, esas declaraciones del Papa fueron bastante manipuladas por los medios. La doctrina de la Iglesia siempre ha sido la misma. La Iglesia siempre ha dicho ni antes, ni durante, ni después, o sea, en el matrimonio. Y lo que ha dicho es que una homosexual que opta por su forma, es decir, que ama a otra persona del mismo sexo y opta por la castidad, puede ser santo también. Entonces no mezclemos las cosas, o sea, nunca ha dicho el Papa de que esté muy bien o que hay que promover las relaciones sexuales. No, él dice que hay que acompañar a las personas a partir de su condición, lo que incluye a los homosexuales o a los divorciados. La legislación no tiene nada que ver con la religión, o sea, que se separe la religión siempre de las cuestiones legales, o sea, no tienen por qué decir, o sea, claro, esto ya acá partimos de un tema y no tiene nada que ver con la legislación, ¿no? Sí, bueno, no tiene ningún sentido. Fue un ejemplo nomás, digamos, como para no ser tan radical en ese sentido, pero ¿qué esperarían ya finalmente para redondear la idea del Congreso de la República? Que aprueben... O en este tipo de debates, que se ha puesto ya sobre el tapete. Los dos van a tener opción. Que aprueben la ley, que es una ley que va a beneficiar a muchísimas personas, que va a generar que nosotros podamos seguir contribuyendo a la nación. Nosotros pagamos impuestos, somos profesionales, estudiamos como cualquiera, somos vecinos, somos colegas de trabajo. Aquí deben haber muchísimas personas como nosotros que no tienen los mismos derechos que tienen ustedes en estos momentos. Entonces, si realmente creen que el Perú tiene que ser un país mucho más moderno, mucho más progresista, un país donde no se discrimine a nadie por ningún tipo de razón, por ninguna variable, entonces todo el Perú debería estar apoyando este proyecto de ley. ¿Qué considera, señor Tandalian, que debería, digamos, usted está en contra de esta propuesta, pero ¿qué debería hacer el Congreso en todo caso? Creo que dado que se está exigiendo a este sector, claro, un debate amplio, alturado sobre este tema, y ¿cuál sería la propuesta que ustedes harían en ese sentido, por ejemplo, para ciertos reclamos de derechos? A ver, en principio, insisto, no es derechos, es privilegios. Y eso de ahí es mi punto de vista y creo que muchos lo comparten, porque hay una gran cantidad de población que no tiene todos estos beneficios que ellos estarían logrando con este tipo de proyecto de ley.
¿Por qué vamos a priorizarlos? O sea, la principal discriminación en el país es por el tema de pobreza. Y si el Estado no tiene muchos recursos, creo que debe dirigirlos a ellos. Porque cambia poder de seguridad social y todas estas cosas. Entonces, no alcanza todavía para cubrirlos todos. La pregunta es por qué tengo que privilegiar a un grupo que tiene una conducta, porque efectivamente eso está demostrado también, que tiene mayor riesgo. Es decir, no es el mejor estilo ya más saludable, por decirlo en otros términos. Pues sería mucho más beneficioso que estén en pareja y se cuiden y se protejan si van a tener problemas de salud. Yo he entendido tu posición, pero él está dando sus argumentos en este momento. Algún tema respecto de lo que querían decir, de que pueda optar, porque dónde lo van a tener o no. Son cosas puntuales que se podrían manejar con normas específicas, pero no creo que sea introducirlo así, porque lo que están planteando aquí realmente, en forma encubierta, es un reconocimiento de un matrimonio en personas de mismo sexo, y que resulta discriminante también, porque lo plantean únicamente para homosexuales, y por qué no para transexuales, por qué no para bisexuales, por qué no para pedófilos. Y hay algunas naciones donde están pidiendo que se penalice la pedofilia. En el año 2006, en Holanda, por ejemplo, se ha planteado... Y no tiene ningún sentido mezclar. Pero ya lo han planteado, y lo que pasa es que va una cosa, jala la otra, ¿no? No, hay pedofilia en todas partes. Bueno, ahí se pueden plantear muchas cosas, en realidad, pero de ahí a que, digamos, lleguen a buen puerto, esperemos que esos extremos que ya versan ya prácticamente son delitos, que no, pues, no tiene no ningún se sentido debatan, ¿no? Pero en todo caso, este tema, de como ya sabemos, ha generado, hace muchos años está generando debate, y ahora que se ha puesto sobre el tapete con la presentación de esta fórmula legal planteada por el congresista Bruce, seguramente va a dar mucho que hablar también aquí en el Parlamento Nacional, desde las comisiones y posteriormente seguramente desde el Pleno del Congreso. Yo les agradezco a ambos su participación aquí en Voz Ciudadana, y como ya saben, en la tele el tiempo es corto, ya hemos podido dar las dos posiciones y tener una idea también y analizar profundamente este tema para, por supuesto, buscar siempre el beneficio de la población. Nosotros les agradecemos por habernos acompañado en esta edición y los esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.